buenas tardes. Arrancamos un nuevo espacio informativo aquí por las pantallas de 5 Días TV en esta fresca tarde ya de miércoles 30 de junio, último día de este sexto mes del 2021. Vamos a hablar un poco de un tema que afecta a una gran parte de la población nacional y quizás muchos más que no se dan cuenta de que sufren de alergia. Esto ya en la época actual que estamos atravesando, más que importante conversar también sobre esto. Y vamos a hablar de este encuentro latinoamericano por el Día Mundial de la Alergia que ya conforme a la Organización Mundial de la Alergia se celebra cada 8 de julio, el Día Mundial de la Alergia. Ya nos acompaña el doctor Pedro, en este caso Piraíno, especialista en asma, alergia e inmunología clínica, especializado en España, para conversar no solamente de este encuentro que va a ser 100% virtual, sino también de todas las implicancias de la alergia, los tratamientos y, por qué no, por supuesto, la prevención también para estar siempre alertas. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por su tiempo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, David? Y acá estamos prestos para lo que sea. Doctor, Sí, este sería el segundo encuentro latinoamericano por el Día Mundial de la Alergia. Este encuentro está, digamos, enfocado netamente para los médicos especialistas o abierto al público en general. sí, generalmente es para el público en general, es un encuentro que se hace, digamos, todos los años, organiza la Sociedad Latinoamericana de Asma, Alergia e Inmunología. Este año, la semana de la alergia se le dedicó un poquito a la anafilaxia, ¿sí? Que se festejó entre el 13 al 19 de este mes, que ya está terminando, por cierto, y el tema principal fue la anafilaxia, ¿verdad? Es un tema, es una alergia que nosotros lo tenemos catalogado como una alergia grave con peligro vital. Es así. Doctor, cuando hablamos de alergias a nivel país, el paraguayo está acostumbrado a tener alergia a todo, pero ¿cuáles son realmente las características que uno debe identificar para darse cuenta o mínimamente de que puede tener una alergia y tiene que acudir inmediatamente al médico? Hay muchos alergenos, nosotros los llamamos neumoalergenos, a los alergenos que afectan habitualmente la vía respiratoria alta y baja. Son varios, entre ellos los ácaros, pueden ser los hongos de la humedad, el epitelio del perro, del gato y también los pólenes. En Paraguay, el 80% de los pacientes alérgicos están sensibilizados a los ácaros. Los ácaros nosotros le son denominados alergenos perennes porque están todo el año, ¿sí? Con algunas exacerbaciones, sobre todo en los meses fríos, donde hay más humedad. También se confunde un poquito con algunas otras enfermedades respiratorias porque los síntomas son muy similares. Sobre todo la gripe y los cuadros virales, ¿verdad? Que confunden un poco. Pero básicamente la alergia, el alérgico a ácaro tiene síntomas todo el año. Es así. Doctor, ¿a partir de qué síntomas o desde qué punto uno ya debe activar la alerta y asistir al médico? Porque congestión nasal, hablamos de todo tipo de tos, por ejemplo, son características normales, pero ¿desde qué punto uno tiene que ya ponerse alerta y poder tener que acudir junto a un médico? Bueno, las alergias habitualmente no son enfermedades graves, pero sí afectan muchísimo la calidad de vida, ¿verdad? Es bueno siempre consultar cuanto antes, mejor, ¿verdad? No esperar a que la alergia evolucione. Está lo que se llama la marcha alérgica, el paciente con dermatitis atópica, luego una rinitis, luego el asma, y lo ideal es evitar a que el paciente llegue a eso, ¿verdad? Siempre el asma es dentro de los síntomas de alergia respiratoria, es lo más delicado, ¿verdad? Y a lo que no queremos llegar, ni queremos que el paciente llegue, ¿verdad? Entonces, habitualmente, cuanto más pequeño es el paciente, si tiene una carga genética familiar, padres asmáticos, padres con rinitis, entonces cuanto antes consulten, mejor para que el alergólogo les dé un buen tratamiento, un buen diagnóstico y su asma no se exacerbe con el tiempo. Y más todavía en la época actual que estamos atravesando por la coyuntura sanitaria, empiezan a bajar las temperaturas, muchos síntomas empiezan a mezclarse y uno también empieza a tener un poco de miedo en torno a qué puede ser lo que está padeciendo. Entonces, con más urgencia, acudir al médico para poder, digamos, subsanar cualquier problemática, ¿no?
Totalmente. Tuve varios pacientes, te cuento así en forma de anécdota, ¿verdad? Generalmente el paciente alérgico tiene sus síntomas arrastrados de mucho tiempo de evolución, algunas veces años, o algunas veces llegan al consultorio y te dice una persona de 35 años, te dice, yo soy alérgico desde que me acuerdo, o sea que desde que me acuerdo implica desde los 5 años más o menos, ¿verdad? Y está consultando a los 35 años, ¿verdad? Pero hoy en día, por el momento que estamos viviendo, tuve muchos pacientes que me dijeron, doctor, yo me conozco, mis síntomas son alérgicos, tengo mi congestión nasal, estornudo por las mañanas, me lagrimea el ojo, algunas veces me chilla el pecho, ¿verdad? Pero yo creo que es mi alergia. Cualquier síntoma respiratorio en esta época de pandemia, tenemos que pensar en que puede ser COVID, ¿verdad? Y tuvimos varias sorpresas en aquellos pacientes que no es mi alergia, le hicimos el hisopado y fue positivo, ¿verdad? Entonces, cualquier exacerbación que sienta el paciente sobre sus síntomas habituales, tiene que acudir al consultorio cuanto antes. Qué bueno, doctor, importante eso que está mencionando. En este caso hay que extremar todo tipo de cuidados y precaución. Automedicación, ¿hasta qué punto es bueno, positivo o aceptable atendiendo a una alergia, doctor? La automedicación nunca es buena, ¿verdad? Hay muchas veces que el acceso a la salud es muy difícil. No todos tenemos tan fácil acceso a la salud como la gente de Asunción, ¿verdad? A lo mejor una persona en el Chaco le cuesta un poquito más y es difícil. Eh, Probablemente no hay especialistas, no hay nadie que le pueda recetar un medicamento. Los medicamentos que nosotros usamos en alergia habitualmente son medicamentos de venta libre, incluidos los corticoides, que no por eso hay que automedicarse, ¿verdad? Siempre lo indicado es acudir al médico y que el médico le recete la medicación, ¿verdad? Y en algunos casos muy especiales, ¿verdad? Como la gente que no tiene acceso a la salud y están lejos, ¿verdad? En cuanto pueda, consultar al médico, ¿verdad? Y tener por lo menos una indicación del médico, ¿verdad? Y que con tal de que, con tal de que no se automedique y no tenga repercusión después, ¿verdad? Porque todos los medicamentos tienen efectos colaterales y eso hay que tener en cuenta, ¿verdad? Sobre todo los corticoides. Tengo muchísimos pacientes tomando corticoides, porque el corticoide es un medicamento que en los pacientes asmáticos funciona muy bien, pero no es un buen tratamiento. Claro, el paciente prueba, como es de venta libre, le hizo bien, entonces el paciente ya, para no acudir al médico, ya va a la farmacia directamente y eso tiene repercusiones, ¿verdad? Tiene muchos efectos adversos. Igual con... Fundamental lo que menciona, doctor, porque es un hábito en el paraguayo. Simplemente adquirir a la farmacia, ya que es de venta libre, un antialérgico, uno está acostumbrado a comprar, automedicarse, y como ve que el efecto inmediato o a corto plazo funciona, entonces ya se queda con su automedicación, ya escoge una marca y nunca asiste al médico. Sí mismo, hay algunos sprays con los cuales hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que producen una suerte de acostumbramiento, una dependencia, y tengo pacientes que hace 15 años lo están utilizando, ¿verdad? Son sprays que, bueno, utilizando en 2, 3, 5, hasta 5 días, son sprays muy efectivos y claro, cuando el paciente siente que eso le hace súper bien, entonces ya se va nomás a comprar de la farmacia, ¿verdad? Muy mal hecho, ¿verdad? Porque eso después le crea una dependencia y hay pacientes que desde hace 15 años están utilizando el medicamento, o ya no lo pueden dejar, ¿verdad? Sí, Ya totalmente delicada situación. Doctor, cuando hablamos de alergias a nivel país, ¿cuáles son las más comunes y con cuáles tenemos que tener mayor cuidado? Habitualmente si hacemos un ranking de patologías, siempre la rinitis es la más habitual. La rinitis, la congestión, se me tranca la nariz, estornudo, me chorrea y algunas veces va acompañado también con síntomas oculares, lagrimeo, prurito, es lo más habitual. En segundo lugar, probablemente sea el paciente asmático, ¿verdad? El paciente asmático, aquel paciente que tiene chillidos de pecho o que le aparecen síntomas cuando realiza deporte o cuando camina un poco o con la risa, ¿verdad? Tiene distintos desencadenantes.
El paciente asmático, luego están, ahora vemos muchísimas alergias alimentarias, ¿sí? En el consultorio habitualmente lo vemos en niños, y luego la alergia a medicamentos y compañía que siempre están. También tener en cuenta la alergia a la picadura de insectos que también existe. Es así, importante conocer eso. Ahora, doctor, volviendo un poco a la cuestión de nuestro encuentro latinoamericano, ¿cuáles van a ser los tópicos principales que se van a tocar? Un poco de lo que estuvimos hablando en este espacio. Este año la Semana Mundial de la Alergia va dirigida a la anafilaxia. Para que la gente tenga un poquito de idea, la anafilaxia es aquella reacción, es una reacción alérgica grave, generalmente con compromiso vital. O sea, te puede matar, ¿verdad? En síntesis. Los síntomas más habituales para que la gente entienda, habitualmente hay síntomas cutáneos de tipo ronchas, nosotros le llamamos urticaria, eso habitualmente va seguida de prurito, prurito en la palma, en la planta de la mano, angioedema, se le hinchan los labios, los ojos, chillidos de pecho sin que el paciente sea asmático, ¿sí? También hay casos en que baja la tensión arterial y hay casos de parada cardiorrespiratoria, ¿verdad? Y cualquiera puede ser el alergeno que ocasione eso. Habitualmente en los niños, los alimentos, la leche, el huevo y algunos otros como los frutos secos y compañía que van apareciendo ya básicamente en los adultos, y los medicamentos que se ven muchísimo en los adultos. Son las causas más habituales. Los alimentos, los medicamentos y nunca dejar de lado la picadura de insectos. Avispa, abeja, hormiga colorada, que acá se ve bastante. Qué bueno, doctor. Importante saber eso, capacitarse, estudiar, educarse en cuanto a las alergias y sus implicancias para poder prever y paliar todo tipo de impacto a nivel de salud. La gente que esté interesada, ¿cómo pueden hacer? Busca un poco más de información en redes sociales. Hay un link donde puedan conectarse para este evento digital, doctor. Sí, sí, hay un link en la página de la Sociedad Latinoamericana de Alergia. Sí, se puede entrar ahí. También habitualmente en la página de la Sociedad Paraguaya de Alergia tenemos una página en Facebook donde siempre estamos pasando información para los pacientes, información científica para que la gente se actualice un poco al respecto, y otras páginas también afines, ¿verdad? Ujú, totalmente, importante saber esto y conocer. Doctor, más que nada agradecerle por su tiempo en esta tarde, muy, muy valiosa charla. Tenemos que prevenir, asistir al médico, más todavía en esta época tan delicada que estamos atravesando, no solamente por la pandemia, las bajas temperaturas que están llegando y van a seguir llegando por el frío polar que ingresa a la Argentina, es para extremar todo tipo de cuidado. Por último, doctor, ¿qué recomendación le podemos dar a esas personas que son alérgicas o que piensan que son alérgicas y todavía por esta cuestión, por este desborde sanitario, no están pudiendo a acudir a un médico? ¿Qué pueden hacer mientras tanto o hasta puedan conseguir una cita? Sí, sobre todo extremar los cuidados, ¿verdad? Saber, como dijimos hace rato, que los ácaros son los alergenos más prevalentes, mantener el medio ambiente donde uno vive lo más sano posible, lo más libre de ácaros posible. Vivimos muy encerrados, con las bajas temperaturas peor todavía. eh, Tener cuidado con las alfombras, tratar de no tener en casa alfombras, las cortinas, hay que lavarlas de forma quincenal, el filtro del aire acondicionado, el filtro de la calefacción, todos esos detalles tener en cuenta, saber tratar de acudir al médico lo antes posible, que esté bien medicado el paciente alérgico, bien medicado, eh, tiene pocos síntomas, se controlan muy bien, ¿sí? Y siempre tener en cuenta que cualquier síntoma respiratorio en estas épocas, pensamos en COVID, ¿verdad? Entonces, habitualmente yo en el consultorio veo muchísimos pacientes y me dice, doctor, por favor, sacame estos síntomas porque todo el mundo me mira mal. Yo no puedo estornudar como antes, yo ya no me puedo limpiar la nariz como antes porque me miran mal. Entonces, eso, ¿verdad? Con un buen tratamiento probablemente esos síntomas se controlen y no tenga que pasar ese malestar, ¿verdad? Es así, información más que valiosa, doctor. Queremos agradecerle por su tiempo en esta tarde, muy amena la charla, desearle muchos éxitos y como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. No, por favor, estamos a las órdenes.
Encantado. Dale, hasta luego. Bien, gracias doctor, muchísimas gracias. Con esto llegamos al final, tenemos que despedirnos agradeciendo la preferencia que nos brindan en cada tarde. Será hasta mañana con muchas más noticias, más información aquí por las pantallas de 5 Días TV. Chao, chao. Siempre vestí héroes. Y hoy más que nunca, héroes que no ves en la tele. Héroes que salen a darlo todo, convocados por la pasión que sienten por esta tierra. Son héroes que viven, aman y defienden este escudo, porque sienten el peso de un país en sus hombros. Nos inspiran a dejar todo en la cancha, comprometidos a convertir el esfuerzo de ustedes en la alegría de todos. Hoy nos ponemos la roja de ustedes, que es la nuestra, que es la de todo el país. Ponete la roja. Casa con fibra óptica personal, mucha velocidad que alcanza para todos. Estudiantes virtuales, home officers, gamers, streamers, youtubers, maratonistas de cine y niños, muchos niños. Una sola conexión, fibra óptica para pesos pesados. ¿Estás preparado? Personal, la fibra óptica más rápida del país. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable.